Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, este video es un poco especial porque estamos solamente a un día de viajar y tenemos que cargar todo esto. Bueno, vamos a intentar que entre todo lo que separamos para llevarnos en estas maletas y mochilas. No puede superar 8 kilos, 3 kilos y 23. Aparte tenemos los caniles de los perros, que son bastante grandes. Y como última alternativa tenemos unos bolsos ahí para meter más cosas y si no salir corriendo a comprar otras maletas. Y antes que nada, déjame contarte de que llevé mi computadora. Sí, ya sé, esto me quita un montón de espacio de la valija, pero considerando las prestaciones que tiene mi equipo, y si lo hubiera vendido en Argentina, y con el tiempo que tenía para venderlo, la verdad es que lo habría vendido a la mitad del precio de lo que te voy a mostrar a continuación, y no me podría haber comprado lo mismo en España. Así que, hice mi tarea. Busqué por ejemplo en Mercado Libre equipos usados que estarían teniendo las mismas prestaciones que el mío, aunque algunos precios eran incoherentes, ya que con el mismo precio podría comprarme uno completamente nuevo, quizás con una placa un poco mejor que la mía. Aún así todo, aunque pudiera venderlo a estos precios que serían como nuevos, que no sería posible, tampoco me daría como para comprarme un equipo de las mismas características en España, ya que teniendo en cuenta el valor del cambio del euro, me daría quizás algo relacionado a esto a la fecha de que estoy haciendo este video, este cálculo. 924 euros y algo similar a mi equipo o a este mismo equipo en realidad que había comparado en España estaría costando unos 1059 euros comprado por Amazon. Y aparte de no poder comprarme el mismo equipo con las mismas características y no tener que optar por algo inferior, hubiera tenido que también volver a cargar todos los usuarios que tenía, aplicaciones, programas, archivos, documentos, todo un proceso súper molesto que al llevarme al equipo pude evitarlo. Otra cosa, no llevé mi teclado, pensando que un teclado quizás me hubiera salido 2 euros acá. Realmente acá cada céntimo cuenta y tener que gastar esto y encima inclusive es por Amazon. Lo compré en MediaMarkt y me salió alrededor de unos 18 euros. Cosas a considerar que algo tan chico como esto también sea una buena decisión llevártelo. Una cámara web inclusive. Están alrededor de entre 22, 25 euros, bueno, 10 euros. Habría que ver la calidad de esta cámara. Bueno, cosas que a la hora de decidir uno tendría que analizar si le conviene vender y comprar acá o llevarse el equipo de casa. Y bueno, ahora para armar todo este quilombo quisimos jugar una carrera para ver quién lo armaba primero. Es obvio que la ropa de Maxi va a viajar completamente arrugada, pero bueno, lo importante es que todo entre. No queríamos pasarnos de los kilos permitidos, pero nos terminamos pasando de todas maneras. En todas las valijas nos pasamos entre medio kilo y 1 kilo, y no nos hicieron ningún problema a la hora de pesarlas. Y en mi mochila me excedí como 2 kilos y ni me la pesaron. Importante, medicación. Nos llevamos una buena cantidad de medicación porque allá, hasta tener cobertura médica, quizás pase un tiempo. Llevamos recetas y comprobantes de todo, y jamás nos pidieron algo. No sentíamos Breaking Bad con tantas pastillas. Yes! Hell yeah! Hey, come on, baby! Come on! Yes! Come on! Ah! También, como viajábamos con solo pasaje de ida, pensamos que nos iban a pedir acta de casamiento apostillada. Y tampoco lo pidieron. Nos llamó bastante la atención. Pero, por las dudas, siempre tenés que llevar todos los papeles preparados. Tip extra, siempre fíjate, dependiendo del vuelo y la aerolínea que elijas, qué te sale más barato, con pasaje de ida y vuelta o solo ida. Si estás planificando viajar con tu mascota en bodega por aerolíneas argentinas como nosotros, ten en cuenta que puedes reservar el lugar para tu perro con tu pasaje, pero no lo vas a poder comprar hasta el día del vuelo y previamente dándote el ok a la hora de pesar los caniles. Al final hubo que comprar una valija más en ese mismo día, así que viajamos con 3 valijas de 23 kilos, 2 de 8 y las mochilas que solo pueden pesar 3 kilos. Una vez armadas las maletas, queda esperar el día de mañana y llevar todo para la puerta y esperar el micro que nos iba a llevar hasta Ezeiza. Hola gente, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, son las 2:30 de la mañana acá en Argentina. Hoy es el día en que volamos. Y bueno, mientras que esperamos que llegue nuestro transporte, te cuento que el servicio que contratamos fue el de Combis Ezeiza. Ojo, no nos pagan nada para hacer esto, pero te queremos contar con lujo de detalles toda nuestra experiencia. Contratamos un minibús para 24 personas. Sí, ya sé, es una locura.
pero nos evitó tener que llevar los transportines desarmados y tener que armarlos allá. Imagínate, 3 perros, 5 valijas, 2 mochilas, dinero encima, documentos, nervios de volar, los perros que van a viajar en bodega y todavía no teníamos el ok si podían viajar. Y encima, ponernos a armar N6 a los transportines era demasiado. Una vez que llegó el minibús, emprendimos viaje y todo fue una incertidumbre. No sabíamos por qué puerta entrar y cómo movilizarnos con todo lo que teníamos. Por suerte nos ofrecieron un carro enorme y nos acompañaron a Senasa para registrar a los perros. Una vez hecho este trámite, nos fuimos al stand de la aerolínea para pesar todo, despachar las valijas y recién ahí nos dieron el ok para comprar los pasajes de los perros, pagarlos y quedarnos con ellos hasta 2 horas antes, hasta el momento de despacharlos. Una vez los perros arriba ya estábamos más tranquilos y pudimos encaminarnos a abordar nosotros. Y antes paseamos un poco por el free shop, aunque no teníamos tanto tiempo, así que dimos unas vueltas y nos fuimos derecho a nuestro avión para despegar.